Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos hasta que se incorporen todos. Buen día, bueno, gracias. Buen día, menos mal que me escuchan porque me estaba andando mal el audio de la computadora. Conmigo van a ver proceso ejecutivo, las dos unidades. Vamos a buscarlas. Sí, sí. Yo estuve viendo que el programa, hace mucho que no doy juicio ejecutivo y el programa lo han cambiado un poco. Hay algunas cosas que no están incluidas, pero que yo las voy a dar igual porque son temas que tienen que saberlos. Em, Sobre todo, más allá de que los tome o no lo tomen el examen, yo quiero que lo sepan porque son temas que son muy importantes. Yo creo que ha habido un error en la impresión del programa. Pasa que ahora con la pandemia es medio complicado modificar las cosas, pero vamos a tener que mandarlo a imprimir de nuevo porque si, además, si ustedes se fijan, hay un espacio en blanco que me da la pauta de que se tragaron un punto, pero bueno, no importa. Em, en primer lugar, quiero felicitarlos a todos los que aprobaron. Algunos dieron muy buenos exámenes. Sí, yo creo que con las profesoras con las que rindió cada uno de ustedes les habrán aclarado que aquellos que se sacaron 4 van a tener que hacer un esfuerzo mayor que los otros, porque generalmente el 4 lo ponemos cuando, digamos, cuando están al borde. Voy a apagar la luz de acá arriba porque ahí me parece que se ve mejor. Tuve que cambiar de escenario, chicos, a último momento, tuve que cambiar de escenario. Bueno, igual de todas maneras han quedado muchos, son bastantes, pero es un grupo más manejable. Yo les quiero contar un poco, mientras vamos esperando que se conecten los demás, les quiero contar que estas dos unidades que van a ver conmigo son de los primeros procesos que ustedes van a interponer cuando empiecen a ejercer la profesión. Perdónenme, pero pasa que lo tuve que hacer a último momento, no sé si se me ve bien. El proceso ejecutivo es uno de los primeros que les va a tocar a ustedes. Van a ver que los mismos familiares les traen documentos para ejecutar. Los desalojos, las sucesiones y los juicios ejecutivos son lo que más van a tener en la profesión. También van a tener daños y perjuicios, sobre todo derivados de accidentes de tránsito, eso es muy común. Pero el juicio ejecutivo es un juicio, y ustedes fíjense que el programa le dedica 2 bolillas, porque realmente es un proceso largo, no largo porque debería ser corto en realidad, pero es largo de enseñar porque tiene muchas aristas. Eh, y por eso yo le voy a dedicar bastante tiempo y además mi idea era subirles a la página cuando termine de darlo, un proceso, voy a tratar de a ver si lo puedo hacer, un proceso ejecutivo completo. Voy a tratar de buscar alguna demanda mía, le voy a tachar los nombres, por supuesto, y porque les quiero, esto yo lo hago cuando es presencial, pero ahora es muy, muy complejo de enseñar la práctica a través de la virtualidad. Pero cuando ustedes vean el proceso, van a entender todo lo que yo les expliqué en estas clases. Bien, podemos empezar porque tengo ya 25 que son más o menos, creo, los que quedaron. Aprobó más o menos entre un 40 y un 50%, que es más o menos el promedio histórico que tenemos nosotros de aprobación. El año pasado no, la verdad es que no quedamos conformes, por eso pedimos que rindieran por Zoom. No quedamos conformes porque aprobó con nuestra comisión nada más que el 25%. Nunca hemos desaprobado tanto nosotros. Otras comisiones de otras materias han aprobado el 80, el 90%, que tampoco es lo normal. Lo normal es aprobar la mitad. En general son porque, como se anotan en varias materias, no es porque no estudien, digamos, no les da tiempo para estudiar y se anotan en materias pensando que son más cortas de lo que son, y esta materia es larguísima. Y aparte, en la virtualidad es muy difícil de explicar, porque es una materia eminentemente práctica. Es el derecho traducido, son las herramientas que van a necesitar ustedes para ejercer el derecho de fondo. Entonces, se hace muy difícil enseñarlo de esta manera. Bien, vamos a abrir el Power.
Si es que lo encuentro donde lo pongo. ¿Cómo era que se hacía compartir pantalla? Un desastre, nunca me acuerdo. Acá está. ¿Lo ven ahora? Sí, ¿no? No saben a mí lo que me ha... Todos me cargan, porque yo soy la más grande, obviamente, de la cátedra. Aunque no me den la edad que tengo, yo tengo unos cuantos años. Y esto me ha costado bastante a mí. Por suerte tengo un hijo que me ayuda muchísimo. Bueno, acá tienen la referencia normativa y bibliográfica. Graciela Contarino se ríe porque a ella le debe pasar exactamente lo mismo que a mí. Le debe haber costado muchísimo adaptar. Claro, me imagino, me imagino. Porque no es solamente sentarme y dar la clase, eso es lo de menos para mí. Es el manejar estas herramientas, el hacer los PowerPoint. Yo, por ejemplo, ahora no le puse transiciones porque me di cuenta que se me iban las filminas y yo no terminaba de explicarlas. Entonces le saqué las transiciones, pero me cuesta, y además tampoco sé hacerlas muy atractivas. Hay personas que tienen mucha habilidad para esto, ¿no? La doctora Rieta, por ejemplo, hace esos, ahora se me ha ido el nombre, esos que aparecen que van apareciendo los cuadrados, los Y presi. los Yo no precios, sé hacer claro. eso, me encantaría. Claro, los presi, me encantaría hacer eso, pero no me da a mí para tanto. Bueno, la referencia bibliográfica, obviamente, a partir del 497 en adelante, del Código Procesal, y después hay varios libros interesantes. El de Bustos Berrondo es un libro que ustedes van a usar mucho cuando ejerzan la profesión, porque es muy práctico. El doctor del Cerro, bueno, solo en lo referente a la excepción de inhabilidad de título. A mí me gusta Palacios, yo siempre digo que para mí Palacio es el más didáctico, ¿no es cierto? Pero claro, Palacio habla del Código de Nación y hay muchas diferencias. Bien, esta es la advertencia que les ponemos siempre, que no vayan a estudiar nada más que el PowerPoint, porque con esto no van a aprobar. Tienen que eh, ir a los autores. Bueno, y acá les puse un poco de historia. ¿Por qué? Porque yo quiero contarles de dónde viene el juicio ejecutivo. El proceso ejecutivo, como casi todas las instituciones del derecho, arranca en el derecho romano. Lo que pasa es que no se llamaba proceso ejecutivo. ¿Cómo se hacía en el derecho romano para ejecutar una sentencia? Porque hay que distinguir algo previamente. Los procesos de ejecución, ya lo vamos a ver en otra filmina, son tanto para ejecutar sentencias dictadas en procesos de conocimiento, como para ejecutar títulos de crédito o instrumentos que tengan fuerza ejecutiva. Los títulos de crédito como tales surgen en la Edad Media. ¿eh? En el derecho romano no existía ni el cheque, ni el pagaré, ni nada, ni factura conformada, ni todos los que ni expensas, porque no había propiedad horizontal. Pues estamos hablando del derecho romano, ¿no es cierto? Entonces, el juicio ejecutivo, digamos, o la ejecución era solamente para las sentencias. ¿m? ¿Cómo se cobraba una sentencia? ¿Cómo se traducía en dinero una sentencia dictada por un pretor? Bueno, acá tenemos que distinguir los tres periodos del derecho romano: las acciones de la ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. En el procedimiento de las acciones de la ley, o sea, en el más antiguo, la forma de cobrar era una ejecución sobre la persona física. ¿Cómo, se le daba un tiempo para pagar? Si pasado esos 30 días que se le daba, el deudor no pagaba, el acreedor lo llevaba a la persona física frente al magistrado y ejecutaba lo que se llamaba la manus iniecto iudicati. ¿Qué quiere decir esto? Que se le daba, es increíble esto, se le daba la posesión de la persona, del deudor. Y en este periodo hasta podía llegar a matarlo o esclavizarlo al deudor. Fíjense lo grave, ¿no? Yo ayer cuando leía esto y lo recordaba, me acordaba que cuando se dictó la Constitución en la Argentina, en 1853, se abolió la prisión por deudas, porque antes se podía meter preso por deudas pecuniarias, me refiero, podía meter preso a una persona. Fíjense desde qué época viene esto, ¿no es cierto? Si yo tengo una deuda, me pueden meter preso, o me podían meter preso. Qué disparate, ¿no es cierto? Bueno, en el periodo de las acciones de la ley, el acreedor hasta podía matarlo.
Esto después fue suavizado con una ley que se llamó Poetelia del año 400 más o menos, en la que se le permite al deudor dar como si fuera una caución de bienes para evitar ser tomado cautivo por su acreedor, ¿no es cierto? Darle la posesión de su persona física a su acreedor. Bueno, luego viene el procedimiento formulario, si lo puse aquí. Acá se empieza a atenuar y en vez de darle la esclavitud o lo podían vender inclusive, o la muerte, se le podía reducir a trabajos forzados. Y también, por supuesto, se le permitía defenderse, o sea, oponer sus defensas que eran muy acotadas. Ya desde esta época, las defensas que puede oponer em, el, eh, el deudor son acotadas. Bueno, finalmente ya a fines del procedimiento formulario y cuando comienza el último de los procedimientos, que es el extraordinario, aparecen distintas figuras. Primero aparece una que se llama la bonorus distractio, que era algo así como una quiebra actual. Y después aparece la bonorus venditio, que vendría a ser el procedimiento ejecutivo que conocemos ahora, digamos, que se podían ejecutar determinados bienes del deudor. Ya no se lo podía ni esclavizar, ni vender, ni nada de eso, ¿no es cierto? Esta transición empieza a fines del procedimiento formulario y comienzos del extraordinario. Lo que hacen en el extraordinario es apreender determinados bienes del deudor para poder venderlos públicamente y percibir el acreedor su deuda. Luego yo les puse acá el derecho germánico. ¿Por qué? Porque en el derecho germánico tener una deuda implicaba una injuria. Fíjense qué gracioso, ¿no? Implicaba tener una injuria. Entonces, aparece en este derecho realmente el proceso ejecutivo, porque aquí no pasaba como en el derecho romano de esclavizarlo ni matarlo, sino que empieza toda una serie de medidas que se le piden al juez en un procedimiento muy expedito, casi no tiene proceso de conocimiento, y se le incautan los bienes y se le rematan. La fusión del derecho romano con el derecho germánico es la que da lugar al proceso ejecutivo como lo conocemos ahora, que fue tomado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, la española, que es la fuente de nuestro código. Repito, el derecho romano más el derecho germánico y también algún aporte del derecho canónico son los que desembocan en la formación del proceso ejecutivo como lo conocemos actualmente, y es ese proceso ejecutivo el que es tomado, o estas fuentes son tomadas por la ley española de 1855, que fue la fuente que tomó nuestro legislador. Porque nosotros, yo siempre les cuento, porque Argentina tiene estas cosas, la fuente de la Constitución Nacional es estadounidense, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la fuente primaria de la Constitución o digamos, nuestros constituyentes del 53 tomaron como modelo el modelo americano? En el derecho civil tenemos el derecho romano y en el derecho procesal tenemos el derecho español. O sea, somos una mezcla de razas, de idiosincrasias, por eso a veces cuesta tanto compatibilizar todo, ¿no? Pero esto es así. Nuestra ley procesal ha sido tomada de la ley de enjuiciamiento civil de 1855. Bien, ¿qué más? A ver. Acá ya creo que ya no me queda nada más que decirles de la parte histórica. Por supuesto que, bueno, ustedes cuando tomen el código van a ver que el proceso ejecutivo está en un libro especial que divide los distintos. Primero habla de ejecuciones de sentencia, luego de proceso ejecutivo y luego de ejecuciones especiales, que son la hipotecaria, prendaria y la fiscal. Eso lo van a ver cuando empiecen a manejar esta parte del código. Bien, yo les expliqué todo esto no porque se los vaya a tomar en el examen, sino porque a mí me interesa que ustedes sepan de dónde vienen las cosas, que no son por obra espontánea de una sola persona. Es siempre una elaboración histórica las instituciones del derecho. Y nosotros
tenemos una mezcla de derecho romano y de derecho español, básicamente. Del derecho germánico tenemos muy pocas cosas porque ellos tienen un sistema totalmente distinto, pero algo fue llegando. E inclusive yo me arriesgaría a decirles que también tenemos en nuestro derecho procesal influencia árabe, porque cuando los árabes invaden la península ibérica, ustedes lo estudiaron en el colegio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el 711 después de Cristo los moros, que eran los árabes, invaden la península ibérica y que los reyes de España, ¿se acuerdan de Isabel la Católica y Fernando de Aragón? Terminan de expulsarlos en el 1453, ¿se acuerdan? Pero estuvieron 700 años los árabes. Y los árabes llevaron toda su legislación y la fusionaron con la legislación española. Por eso es que el proceso nuestro es tan largo y tan complejo. Y por eso tenemos tanto recurso y tanta cosa, porque tenemos esas fuentes nosotros. Más allá de que se está intentando con el tema de la oralidad acortar los plazos de los procesos, nosotros tenemos muchos recursos. Y eso no, ya le digo, no es por generación espontánea, eso es la historia que nos precede. ¿Mm? Bien, no sé si les interesa, pero para mí es interesante saber de dónde venimos y por qué cuando uno prende la televisión y dice, uy, ¿por qué los juicios duran tanto? Y hay que saber por qué duran tanto. Hay que saber de dónde viene. Ustedes no se imaginan lo que fue, lo que era la legislación en la época de la colonia en Argentina, va, en toda América. Era una de leyes terribles, porque estaban todas las que dictaban España, más todas las que tenían de los árabes, porque los árabes se introdujeron en cada pueblo de España y fueron dictando también ordenanzas en cada pueblo, con lo cual es un merengue de legislación. Y nosotros recibimos todo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema del proceso de ejecución. ¿Cuál es la diferencia básica entre el proceso de ejecución y el proceso de conocimiento? ¿Cuál es la finalidad que tiene el juicio ejecutivo? La finalidad del juicio ejecutivo es traducir en real, o sea, traducir en pesos, para decirlo de alguna manera vulgar, un derecho. No siempre es en pesos, a veces son obligaciones de hacer o de no hacer. Pero en el juicio ejecutivo, la ejecución de sentencia en realidad, porque en el juicio ejecutivo son obligaciones dinerarias, ¿no es cierto? Pero en los procesos de ejecución en general, que engloban tanto las ejecuciones de sentencia como los juicios ejecutivos, la finalidad de ambos es traducir en real ese derecho que ha sido reconocido, ya sea en una sentencia o porque el título base del juicio ejecutivo goza de cierta presunción de legitimidad que le da la ley. Ejemplo, el cheque goza de cierta legitimidad, con lo cual, si yo lo presento en un juicio ejecutivo, no voy a poder indagar acerca de la obligación que subyace al cheque. Por ejemplo, yo contrato la pintura de un edificio y yo soy la que va a pintar el edificio y el consorcio me paga con cheques, ¿no es cierto? Si no me pagan, si no me los cubre cuando yo los presento en el banco, yo voy a poder iniciar un proceso ejecutivo. Y en ese proceso ejecutivo no le voy a decir al juez, señor juez, estos cheques me los dieron en pago porque yo pinté un edificio. No hace falta. No se necesita invocar la causa de la obligación en los juicios ejecutivos. Y en las ejecuciones de sentencia la causa ya la tenemos, ya tenemos la sentencia, que fue precedida de un proceso de conocimiento donde tuvo un amplio margen de debate de todas las cuestiones. ¿Me siguen? Por eso es que las defensas en un juicio ejecutivo son muy limitadas y son las que están establecidas en la ley. Yo cuando hablo de juicio ejecutivo, en realidad estoy hablando mal, tengo que decir procesos de ejecución, porque están las ejecuciones de sentencia. Proceso ejecutivo nosotros generalmente lo reducimos a estos otros títulos que están enumerados en el código, que son cheque, pagaré, letra de cambio, factura conformada, la obligación reconocida, ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver la semana que viene. En realidad, tenemos que hablar de procesos de ejecución para hablar bien. En cambio, en el proceso de conocimiento, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es poder debatir ampliamente si yo tengo derecho o no tengo derecho a mi reclamo. Y acá sí tengo, de acuerdo al tipo de proceso que sea, un amplio margen de debate. Tendré plazos más cortos, plazos más largos, pero yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron la clasificación de procesos de conocimiento, que se habla del juicio ordinario y de los plenarios abreviados.
Los plenarios abreviados son juicios de conocimiento, pero con un trámite más breve, sumario y sumarísimo, con plazos más cortos, pero no dejan de ser procesos de conocimiento. Bueno, y llegamos ahora a, si ustedes miran el programa, yo es como si no, cuando armé esto, es como si no lo hubiera tenido a la vista. Pero después, cuando terminemos de verlo, van a ver que está todo. Lo que pasa es que tiene un orden diferente. Porque yo no quiero hablar de astreintes ahora, lo dejo para el final. Entonces yo ahora voy directo al punto 2 del programa que dice ejecuciones de sentencias argentinas. Y yo, como les dije al comienzo, cuando terminemos esto, yo les voy a hablar de un juicio que se llama exequatur, que por un error de impresión no está en el programa, pero lo tienen que saber porque les va a pasar. Cuando llegue el momento yo les voy a explicar por qué les va a tocar. Porque estamos en Argentina, por eso les va a tocar. Porque la economía argentina ha expulsado cantidades de personas al exterior que han tenido problemas en el exterior, los han resuelto en el exterior y después los pretenden ejecutar acá, porque son argentinos y se vuelven a la Argentina. Entonces, por eso les va a pasar. Antes era muy poco frecuente ver un exequatur, pero ahora no es tan infrecuente. Cuando yo vivía en Buenos Aires lo veía mucho en el Fuero Comercial, donde yo trabajaba. Ahí sí se veía muchísimo el exequatur. Pero bueno, es otra cosa, es Capital Federal, donde todas las empresas más grandes de la Argentina tienen su sede ahí y tienen sucursales en otros países y contratan en otros países, en fin, en Capital es más frecuente que en Mar del Plata, pero les puede pasar, por eso yo quiero enseñárselos, porque no es tan largo y como hay una frase muy vieja y muy sabia que lo que abunda no daña, me puede llevar 15 minutos de la clase, pero para ustedes va a ser provechoso saberlo. Bien, ejecución de sentencias. Ya tuvimos el proceso de conocimiento, tenemos la sentencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las sentencias? Esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las sentencias susceptibles de ser ejecutadas? Ustedes se acuerdan que nosotros vimos la clasificación de las sentencias. Teníamos sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de condena. Las de condena son aquellas que contienen una prestación. Bueno, las que van a poder ejecutar a través de este procedimiento son las de condena, aquellas que condenan a pagar una suma de dinero, o de dar algo, de dar cosas, no solo dinero, de hacer o de no hacer. Estas son las sentencias que ustedes van a poder ejecutar. También van a poder ejecutar los laudos arbitrales. Yo quisiera detenerme un minuto en el tema de cuáles son las sentencias susceptibles de ser ejecutadas mediante este procedimiento. Porque muchas veces me dicen, sí, pero la sentencia de divorcio, yo la tengo que inscribir. O el juicio de usucapión, la sentencia de prescripción adquisitiva, yo la tengo que escribir, tengo una obligación de hacer. No, no se hace a través del proceso de ejecución de sentencias. Es simplemente el cumplimiento de la sentencia, pero no sé, digamos, es simplemente la terminación de un trámite, para que me comprendan. Si yo me divorcié y mi marido se hace el remolón y no quiere inscribir la sentencia, yo le pido al juez y la inscribo. No necesito iniciar un proceso de ejecución de sentencia para inscribir la sentencia de divorcio. Con la del juicio de usucapión pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el juicio de usucapión nunca va a pasar esto, porque quien promueve la prescripción adquisitiva se quiere quedar con el inmueble y obviamente va a querer que eso se refleje en el registro de la propiedad inmueble, ¿me entienden? Entonces es muy difícil que el actor que ganó el juicio no inscriba la sentencia. Pero yo lo que quiero aclararles es eso, que a veces las sentencias pueden tener que completarse con un trámite, pero no es necesario promover la ejecución de sentencia. Repito entonces, ¿cuáles son las sentencias de condena? A obligación de dar, de hacer o de no hacer. Otro instrumento base del proceso de ejecución de sentencias es el laudo arbitral. Los laudos que dictan los tribunales arbitrales, como los tribunales arbitrales no tienen uno de los elementos de la jurisdicción, que es la executio, ellos no pueden ejecutar porque no la tienen, la facultad. Entonces,
cuando ustedes tengan el laudo arbitral y haya quedado firme, tendrán que ir a la justicia ordinaria y ejecutarlo. ¿Mm? También, perdón, estoy con tos. También son títulos para promover una ejecución de sentencia, las transacciones o los acuerdos homologados. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Si yo llego a una transacción con mi acreedor y la presentamos en el juzgado y el juzgado la tiene presente o homologa un acuerdo, y después no se cumple, yo con el testimonio de ese documento me presento y puedo promover la ejecución, porque tanto la transacción como los acuerdos homologados surten los efectos de una sentencia, ¿no es cierto? Porque ponen fin al proceso. Las multas procesales también son ejecutables. ¿Por qué les pongo distinción acá? Porque depende de quién sea el acreedor de esa multa. Muchas multas procesales, casi la mayoría, se imponen a favor de la otra parte. Si yo me mando una macana en el juicio ejecutivo, por ejemplo, interpongo una excepción que me la rechazan de plano porque falseé algo, por lo que fuere, una falsedad, por ejemplo, desconozco la firma y resulta que la firma era mía, el juez me puede imponer una multa. Esa multa va a ir a favor de la otra parte, del acreedor. ¿Me siguen? Pero hay algunas multas que van al fisco. Entonces, quien las va a reclamar es el representante del fisco. Por eso les puse la distinción, porque depende de quién sea el acreedor. Ambas van a ser ejecutables a través del procedimiento de ejecución de sentencia. Y por supuesto los honorarios. Esto lo hemos visto cuando vimos honorarios, ¿no es cierto? La regulación firme constituye título ejecutivo, que se puede ejecutar por un procedimiento de ejecución o por un incidente dentro del mismo proceso donde se reguló. Bueno, bien, a ver si no me olvido nada. Está bien. Presupuestos de la ejecución. ¿Cuáles son los de la ejecución de sentencias estamos hablando, no de los juicios ejecutivos? Estamos hablando de ejecución de sentencias. Primero, la sentencia que yo voy a ejecutar tiene que estar consentida o ejecutoriada. ¿Alguno sabe qué es ejecutoriada? Habiliten el micrófono, el que lo sepa. Que se vencieron los plazos y no fue recurrido. No, al revés. Eso sería consentida. Esa sería consentida. Ejecutoriada es cuando ya, es justamente lo contrario, cuando ya agoté todos los recursos y ya sea que confirmaron o revocaron y hicieron lugar a la ejecución. Eso es ejecutoriada, cuando ya se agotaron todos los recursos. Y consentida Gracias. cuando se consintió. Pero tiene, de esta manera no hay ningún problema. De esta manera tiene que estar la sentencia para que el juez me haga lugar si no, no me va a hacer lugar porque la obligación no es exigible. Si, por ejemplo, el juez de primera instancia otorgó un plazo de 20 días para el cumplimiento de la sentencia y no han pasado los 20 días, me va a rechazar la ejecución. Me va a decir que la obligación no es exigible aún. Lo mismo con la sentencia de un tribunal arbitral, ¿no es cierto? Tienen que estar consentida o ejecutoriada. Si la sentencia tiene plazo, tiene que estar vencido el plazo. Si la sentencia no tiene plazo, se puede ejecutar inmediatamente. Repito, si la sentencia tiene plazo, fijó un plazo para el cumplimiento, hay que esperar el vencimiento del plazo. Y si no tiene plazo, hay que ejecutarla inmediatamente. Bien, hay un supuesto, que yo no lo puse acá en la filmina, en los que se permite la ejecución de la sentencia que no está todavía firme. Lo vamos a ver más adelante con el proceso ejecutivo. Con el proceso ejecutivo van a ver que si el acreedor que ganó, el ejecutante que ganó en primera instancia, quisiera inmediatamente iniciar la ejecución, pero la otra parte le apela la sentencia de trance y remate, el ejecutante, el acreedor, puede dar fianza
y pedir que se conceda el recurso con efecto devolutivo. Con efecto devolutivo, que no sé si lo han visto todavía, quiere decir que la sentencia se cumple, sin perjuicio de lo que pase en la Cámara. Si la Cámara después revoca, volverá todo para atrás. Por eso es que tienen que prestar fianza, porque si se revocara la sentencia, los perjuicios que se ocasionaron al deudor serían irreparables. Por eso se le pide una fianza al acreedor, para poder iniciar antes la ejecución. Ese es el supuesto que prevé nuestro código. En el Código de Nación está previsto también la fianza para las sentencias apeladas de los procesos de conocimiento. Nosotros lo tenemos para los juicios de ejecución y es lo único que pretendo que sepan, pues no los puedo marear, porque el Código de Nación y el Código de Provincia tienen un montón de diferencias, pero hay temas que me importa que sepan más que otros. De todas maneras, sepan que en Nación sí se puede prestar fianza empezar la ejecución, en Provincia solamente en el juicio ejecutivo. Está previsto solo para el ejecutivo. Bien, obviamente la ejecución tiene que ser a pedido de parte, ¿eh? No podemos iniciar una ejecución de sentencia si no lo pide la parte. Una cosa que creo que no la puse acá es cuándo empezamos a computar el plazo. Supongamos que se trata de una sentencia que no ha fijado plazo de cumplimiento, o sí lo ha fijado. Y va a la Cámara, ¿no es cierto? Y la Cámara confirma. Bueno, ustedes tienen que empezar a contar el plazo desde que le notificaron esa sentencia en Cámara, no desde la notificación del por devueltos que hace el juez de primera instancia. ¿Qué es el por devueltos? Yo tengo un expediente en el que se interpone un recurso de apelación, va a la Cámara. La Cámara lo resuelve, supongamos que la confirma la sentencia de transirremate y las va a notificar a las partes, ¿no es cierto? El plazo que tengo yo para cumplir esa sentencia empieza a correr a partir de esa notificación, o sea, al día siguiente de esa notificación. No de la devolución que se hace de la Cámara a primera instancia, que cuando el juzgado recibe le va a poner una providencia que dice por devueltos. La mayoría de las veces cuando se notificó en Cámara, el por devuelto se notifica por nota. Pero el cumplimiento, ustedes tienen que empezar a contarlo desde la notificación de la sentencia. Ojo. Yo les digo esto porque a mí una vez me pasó, que por suerte tenía un colega que sabía menos que yo. Me pasó que era una interlocutoria, no era una definitiva, que tenía que cumplir un tema de personería, que por la urgencia con que me trajeron el tema, era una sociedad, y no teníamos materialmente tiempo de hacer el acta de asamblea y el otorgamiento del poder y todo eso. Yo me tuve que presentar con lo que tenía. Tendría que haber invocado el 48, pero en aquel momento no lo hice, realmente no lo pensé, y me metieron un incidente de falta de personería. Igual, es más complejo el tema, no vale la pena explicarlo. Yo tenía algún cierto argumento, tenía. Bueno, va la Cámara confirma la falta de personería. Y quedó firme el plazo de los 10 días que me daban para suplir las deficiencias. Y yo no respeté los 10 días desde la alzada, desde la resolución de alzada, sino que los empecé a contar desde que volvió el expediente de primera instancia. Y subsané el error. Pero si hubiera tenido un abogado vivo del otro lado, me lo hacía caer y perdía la presentación, porque además no era solo la falta de personería, era toda la actuación que yo había hecho, que era una interposición de un recurso, una nulidad de todo lo actuado, era un balurdo, había hecho infernal. Si yo hubiera contado bien el plazo, los 10 días me corrían desde la notificación de la resolución de alzada, no desde que el expediente estaba en primera instancia. Por eso yo se los explico, porque estas cosas no las van a encontrar en los libros y estas cosas les van a pasar a ustedes muy seguido. Lo que dicen los libros lo pueden leer solos, pero estas cosas no las dicen los libros. Bueno, algunos sí, ¿no? Seguramente Palacio lo debe decir, pero tengan presente porque sí, por esto pueden perder un juicio. ¿Qué pasa con el caso de la parte líquida y líquida? Muchas veces una sentencia tiene una parte líquida. Dice, condeno a Graciela Contarino a pagar la suma de 1.000.000 de pesos, con más los intereses. Bueno, la parte líquida la tenemos, lo que no tenemos es los intereses. Entonces, el Código Procesal permite
iniciar la ejecución por la parte líquida. Y una vez que yo tenga la parte ilíquida liquidada, la podré ampliar la ejecución. Pero está permitido. Y ustedes dicen, ¿y para qué te apuras? Y bueno, porque muchas veces yo necesito trabar un embargo, aunque en realidad el 212, que lo van a ver creo que con Ledesma, permite, una vez que uno tiene sentencia, trabar embargo. Es uno de los supuestos del 212. Pero tal vez la parte quiera iniciar la ejecución o tiene miedo que le prescriban, porque ahora se prescribe por 5 años. En fin, cada abogado sabe por qué lo hace, ¿no? ¿Qué más? Sí, esto creo que lo dije todo. Competencia. ¿Quién es el juez competente? Bueno, el principio general va a ser obviamente el juez que dictó la sentencia, el que va a intervenir en la ejecución de la sentencia. Este es el principio general. Sin embargo, yo no se los puse acá, pero hay algunas excepciones. Supongamos que yo interpuse una acción de inconstitucionalidad que tiene competencia originaria en la Suprema Corte. Yo ataco una ley del gobernador o un acto del gobernador y digo que es inconstitucional. Y me voy derechito a la Corte. Dentro de los 30 días interpongo la acción de inconstitucionalidad en la Corte, en la Suprema Corte, perdón. Bueno, supongamos que la gano y me regulan honorarios. ¿Dónde voy a ejecutar esos honorarios? ¿En la Suprema? No. Esos honorarios los tengo que ejecutar en primera instancia. Entonces ven que toda regla tiene su excepción. En principio, siempre se van a ejecutar ante el juez que dictó la sentencia que estoy ejecutando. Pero pueden haber casos en los que no. Y fíjense, puede ocurrir el supuesto de número 2 que les puse acá en la filmina, que la sentencia tenga que ejecutarse por una cuestión de practicidad o porque así lo impone el objeto de la ejecución en otro lugar. Supongamos que yo soy Picasso, ojalá, o Gauguin, y Graciela Contarino me encarga que yo le pinte un cuadro. El cuadro de la palomita de Picasso me animo porque es una palomita, pero no más que eso. Bueno, supongamos que Graciela me encarga que yo haga un cuadro. Celebramos un contrato, pero resulta que yo vivo en España. O no vivo en España, vivo en Salta. ¿Y dónde me van a obligar a cumplir la obligación? La sentencia salió acá en Mar del Plata, porque el contrato nosotros lo habíamos originariamente celebrado la competencia de los tribunales de Mar del Plata. Y en realidad yo debía haberlo cumplido en Mar del Plata, pero me fui a vivir a Salta en el interín. Entonces, se puede ejecutar esta sentencia en Salta, porque por una cuestión de practicidad. Más claro es el caso que es el que siempre doy, que es el del contrato de locación y el desalojo. Muchas veces los contratos se celebran en Capital Federal, inclusive se pacta la competencia de los tribunales de Capital Federal y el juicio se lleva a cabo allá. Y como es posible pactar la prórroga en ese tipo de contratos, el desalojo lo voy a tener que hacer yo acá en Mar del Plata, el desahucio, el lanzamiento me refiero, a través del proceso de ejecución de sentencia. ¿Me siguen? Porque el inmueble está en Mar del Plata, no está en Capital Federal. Por eso, cuando el objeto de la sentencia así lo impone, habrá que hacer la ejecución de sentencia, habrá que explicarle al juez, porque si no se va a declarar incompetente, habrá que explicarle al juez que lamentablemente tiene que cumplirse en esa jurisdicción y no ante la del juzgado que dictó la sentencia de conocimiento. Por supuesto, otra de las reglas que rigen en materia de competencia es que el juez que intervino en el proceso principal, si hubo varias causas acumuladas, va a ser el juez que ejecute la sentencia. Estas son las reglas de competencia que ustedes a esta altura ya saben. Bien. Dijimos, esto creo que ya lo dijimos, las sumas líquidas e ilíquidas, cuando hay una suma líquida,
a pedido de parte, se puede iniciar la ejecución y trabar embargo sobre los bienes. Y se puede, no sé por qué lo repetí, se puede promover la ejecución mientras se va realizando el procedimiento de liquidación de la cantidad ilíquida. ¿Cómo es el trámite? Yo tengo una sentencia de conocimiento que condena a Graciela Contarino a pagar 1 millón de pesos. Graciela está verde en este momento. Condena a pagar 1 millón de pesos con más los intereses a tasa pasiva. Bueno, tengo yo, que soy la acreedora ganadora, tengo 10 días para practicar la liquidación. Esa liquidación obviamente se le va a correr traslado a Graciela, Graciela la impugnará o no la impugnará, se resolverá, se apelará, bueno, queda firme. A partir ni bien yo inicie la ejecución de sentencia, ya puedo pedir la cautelar, el embargo de los bienes. Pero yo tengo 10 días para presentar la liquidación, porque si yo no lo hago, lo va a hacer Graciela, lo puede hacer el demandado, entonces va a ser al revés, ella me va a correr traslado a mí, yo voy a contestar y el juez resolverá. En el interín, yo ya le trabé embargo. ¿Cómo sigue el procedimiento? Trabado el embargo, se la va a citar de venta, así se llama, por 5 días. ¿Por qué les pongo bien clarito cita de venta? Porque en el juicio ejecutivo común, que vamos a ver la semana que viene, lo que se libra no es una citación de venta solamente, es un mandamiento de intimación de pago y citación de remate, se llama. Acá se cita de venta, ¿por qué? Porque yo le digo, mira Graciela, o poné las excepciones que te permite el código, porque te voy a vender los bienes que te embargué. En el mandamiento es diferente. Yo después les voy a subir modelos para que ustedes vean uno y otro. Pero bueno, repito, en la ejecución de sentencia, entonces, se cita de venta al deudor por 5 días. Las excepciones que puede oponer el deudor ejecutado, acuérdense que en los procesos de ejecución no hay ni actor ni demandado, hay ejecutante y ejecutado. No hay actor ni demandado, hay ejecutante y ejecutado. Pese a que nosotros usamos los vocablos indistintamente, está mal. ¿Cuáles son las excepciones? Falsedad de la ejecutoria. ¿Cuándo puede pasar? Cuando, por ejemplo, yo acompaño una sentencia que contiene una falsedad, o porque truchea algo, o porque, en fin, bueno, me mandé alguna macanilla, entonces puede la contraparte oponer la falsedad de la ejecutoria. También se permite, a través de esta excepción, plantear algunas inhabilidades que puede presentar la sentencia. Por ejemplo, si no es exigible. Si yo, como les expliqué antes, tenía el plazo de cumplimiento de 20 días y el ejecutante no espera los 20 días y la inicia antes, yo, cuando me presente, voy a oponer la falsedad de la ejecutoria. Porque voy a decir, en realidad este título es inhábil porque la obligación todavía no es exigible. Pero en general la falsedad de la ejecutoria se utiliza para cuando lo que se presenta es un instrumento que presenta alguna falsedad. Obviamente puede estar prescripta la sentencia. Ahora son 5 años, antes eran 10. La excepción de pago quita espera o remisión. Estas yo no las voy a explicar ahora porque las voy a explicar cuando explique juicio ejecutivo. Pero ustedes saben, quita cuando el acreedor hizo una quita, espera cuando me dio un plazo, y remisión cuando me perdonó la deuda. ¿Cuáles son los trámites del proceso de ejecución de sentencia? Bueno, empecemos de nuevo. Yo inicio el proceso de ejecución, presento la demanda y trago el embargo y cito de venta al ejecutado. El ejecutado tiene 5 días para oponer excepciones. Las excepciones ya acabamos de ver cuáles son. Obviamente tiene que ofrecer prueba. ¿Por qué les pongo fundadas en hechos posteriores? Y porque estamos hablando de una ejecución de sentencia. Distinto sería si estuviéramos hablando de un título ejecutivo, de un cheque, de un pagaré, porque ahí podría ser que al momento de la creación el título tuviera algún defecto que lo hace inhábil, pero acá la sentencia, todo lo anterior a la sentencia ya fue debatido en un proceso de conocimiento, no lo puedo volver a debatir en la ejecución. Por eso
Las excepciones siempre están fundadas en hechos posteriores en la ejecución de sentencia. Si yo me mandé la ranada de borrar y agregarle un 0 a la sentencia que pretendo ejecutar, es un hecho posterior al dictado de la sentencia. Si el acreedor me dio plazo para el pago o me hizo una quita, siempre son hechos posteriores al dictado de la sentencia. A diferencia del juicio ejecutivo, en el que puede basarse en un hecho posterior, pero también en hechos anteriores a la promoción de la demanda, porque si el título tiene un defecto o es falso, ese hecho es anterior a la promoción de la demanda. En cambio, en la ejecución de sentencia siempre van a ser hechos posteriores. Solo se admite como prueba la documental, esto es importante. El juez la puede rechazar in limine, ya saben lo que es el rechazo in limine, tampoco voy a volver sobre lo que ya saben, se sustancian por 5 días y luego el juez la resuelve. ¿Cómo es el tema de los recursos? Lo van a volver a ver cuando vean con la doctora Ledesma los recursos. La sentencia de tránsito y remate que ha rechazado las excepciones, la apelación que va a interponer el deudor, el ejecutado, perdón, se concede en efecto devolutivo si el acreedor presta fianza o caución. Esto yo se los expliqué hace un ratito. En el proceso ejecutivo, si se ha condenado o se ha dictado sentencia y tránsito y remate, si el acreedor quiere empezar a ejecutar esa sentencia porque tiene miedo que después se torne ilusoria, presta fianza o caución. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Y puede conseguir que el juez conceda con efecto devolutivo, que quiere decir que empiece a cumplir la sentencia sin perjuicio del resultado de la Cámara, que dicte la Cámara. Siguen los trámites. A diferencia de la otra, la sentencia que hace lugar a la excepción, o sea, que rechaza la ejecución, esa se concede, el recurso se concede con efecto suspensivo y en relación. ¿Qué quiere decir en relación? Que vamos a fundar en primera instancia. En el juicio ejecutivo se funda siempre en primera instancia. Las sentencias, ¿no? Los recursos contra las sentencias. En cambio, en los procesos ordinario y sumario, se conceden libremente. ¿Qué quiere decir? Que se va a fundar en cámara. Sumarísimo se funda en primera instancia, pero sumario y ordinario se funda en cámara. Todo esto lo van a ver con la doctora Ledesma. Todas las apelaciones, esto también es una norma que después la vamos a ver más adelante. Todas las apelaciones que se puedan conceder dentro del marco de la ejecución de sentencia se van a conceder con efecto diferido. ¿Qué quiere decir con efecto diferido? Que se van a tratar cuando el expediente vaya a la Cámara como consecuencia del recurso interpuesto contra la sentencia. No se asusten si no retienen esto ahora, porque todo esto lo van a ver con la doctora Ledesma. Lo que pasa es que yo tengo la obligación de adelantárselos porque está en el código. Pero no se asusten si no recuerdan efecto devolutivo, diferido o suspensivo, porque lo van a ver con la doctora Ledesma. Y acá puse al ahorcado, el cumplimiento de la sentencia. Bueno, lo primero que tienen que saber que el código en esta parte remite a las normas de juicio ejecutivo. Todo lo que no encuentren acá tienen que irse a la parte de juicio ejecutivo, que es súper completa. Sin perjuicio de esto, le da la facultad del código al juez de adecuar el cumplimiento de la sentencia, las modalidades de ejecución. El juez puede disponer cuál es la mejor manera de que se pueda cumplir una sentencia. Por ejemplo, esto lo van a ver ustedes cuando vean la traba de cautelares. Muchas veces nosotros pedimos inhibición y en realidad sabemos de la existencia de bienes para embargar y esto llega a oídos del juez o se presenta al demandado, el ejecutado, y dice, miren, yo tengo tales bienes. No me inhiban porque el inhibirme me impide vender todos mis bienes. ¿Me entienden? Y el juez puede adecuar la modalidad o la modalidad de cumplimiento. El juez puede decir, bueno, mire, lo va a pagar de esta manera o de esta forma, o la obligación de hacerla va a ser de determinada forma. Es decir, el juez tiene un margen para poder hacer cumplir las sentencias. Bien. Estas son distintos, ahora van a ver todas las filminas que siguen, son distintos tipos de sentencias que tienen sus particularidades.
La condena a escriturar. Yo inicio un juicio de escrituración porque la persona que me vendió el inmueble no me escrituró. Y el juez me hace lugar. Bueno, en principio la ley dice que en la sentencia el juez tiene que fijarle plazo. ¿Mm? El juez debe fijar el plazo. ¿Para qué? Para que el deudor firme la sentencia. Si no lo hace, si no fija plazo, ya sabemos que tiene que ser en forma inmediata, pero las sentencias de escrituración siempre fijan plazo. ¿Qué pasa si vencido el plazo el deudor no me escrituró? El juez lo va a hacer a su costa o a su cargo, como dice la ley. ¿Qué quiere decir? Que va a suscribir la sentencia al juez en representación del deudor y obviamente los gastos los va a tener que pagar el demandado condenado, ¿no es cierto? Si quieren, repito. Las sentencias de escrituración siempre tienen un plazo. Vencido ese plazo, no es cumplido, el juez va a suscribir la sentencia en representación de el deudor incumplidor. Los gastos, obviamente, los va a pagar el demandado, no los va a pagar el juez, ¿no es cierto? Normalmente en los boletos de compra-venta se establece quién va a ser el escribano, pero puede pasar que no. Cuando no está designado el escribano, obviamente el actor ganador va a ser aquel que designe el escribano. ¿Qué son las medidas complementarias? Bueno, muchas veces hay que levantar una inhibición al solo efecto de escriturar, o hay que, qué sé yo, habrá que hacer otro tipo de medidas tendientes a que se pueda concretar la escrituración. En general, tiene mucho que ver con las cautelares eso, que es lo que impide la escritura, ¿no? Condena a hacer. Ya vimos la condena a escriturar, que no deja de ser una obligación de hacer, pero bueno, estas son las otras obligaciones de hacer. Ante el incumplimiento, el actor ganador puede optar por hacerlo a costa del deudor perdidoso o del demandado perdidoso o resolverlo en daños y perjuicios. ¿Mm? Puede hacer cualquiera de las dos cosas. Puede obligarlo a Picasso a hacer el cuadro o puede demandarlo, digamos, resolver la cuestión y reclamarle los daños y perjuicios que se van a liquidar en un incidente o un proceso sumario, eso lo va a elegir el juez. ¿Qué son las sanciones culminatorias? Sobre esto vamos a volver después, pero en las condenas a hacer, el juez puede aplicar astreintes. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale la sentencia le va a decir, condeno a Picasso a pintarle el cuadro a Graciela. Si no lo hiciere, perdón, va a pagar una sanción o un astreintes de 10.000 pesos por día. Ya vamos a volver sobre las astreintes, pero sepan que las astreintes son sanciones conminatorias para obligar al cumplimiento de un mandato judicial. No es una multa. La multa es la sanción por una conducta desarrollada dentro del proceso. Esto es el por si acaso. Yo te aviso, Picasso, que si vos no le haces el cuadro a Graciela, vas a, además de tener que hacérselo o de resolverse en daños y perjuicios, vas a pagar 10.000 pesos por día. Si cumple en término, obviamente no habrá que pagar las 30. Porque es para el cumplimiento, para coaccionarlo a que cumpla. Si se torna imposible porque Picasso se murió, se va a resolver en daños y perjuicios. ¿Quiénes pagarán los daños y perjuicios? Obviamente los herederos de Picasso. Si la sentencia contiene una obligación de no hacer, el acreedor también va a poder optar, frente al incumplimiento de la sentencia, va a poder optar entre reponer la situación al estado anterior, a costa del demandado perdidoso, o una indemnización de daños y perjuicios. Tiene la opción el acreedor también, de volver las cosas hacia atrás. Supongamos que se inicia un interdicto porque mi vecino está construyendo una pared y no está respetando los límites de la medianera. Bueno, yo lo gano el interdicto y
en el interdicto se lo condena a, digamos, a destruir lo que hizo y a no seguir construyendo, a las dos cosas, ¿no es cierto? No lo hace, entonces yo puedo hacerlo yo a costa de él o puedo resolverlo en daños y perjuicios. No es muy complejo el tema, ¿eh? Cuando se condena a entregar cosas, a dar cosas, que no necesariamente son sumas de dinero, pueden ser dar cosas. Alguna cosa que me tienen que entregar. Yo compré un auto y no me lo entregaron, por ejemplo, ¿no? Se libra mandamiento para desapoderarlo de la cosa al vencido. Este es el famoso mandamiento de secuestro, porque es una cosa mueble. Si no fuera posible, se fijará obviamente el valor del auto, por ejemplo, con más los daños y perjuicios que la conducta incumplidora me ha producido. El trámite de la fijación de valores va a tramitar por la vía incidental o por sumario. Esto lo va a decidir el juez y la resolución sobre este trámite es irrecurrible. Estos son normas legales, no es que lo diga la doctrina, son normas legales. Esto de liquidaciones complejas, también hay un artículo en el código. A veces suele suceder que la liquidación es muy compleja. Yo recuerdo, por ejemplo, Graciela se debe acordar, y Somoza también, que son más grandes, se deben acordar de, el famoso desagio de la época de Alfonsín. El desagio era una especie de desindexación que había que hacer. Yo no les puedo explicar lo que era. Eran unas tablas complejísimas para hacer las cuentas. Teníamos que ser ingenieros de matemática y éramos simples abogados. Entonces, normalmente se llamaba a un perito para hacerlo. Por eso es que acá dice que cuando las cuentas fueran de dificultosa realización o de lenta, de difícil justificación, o se necesitaren conocimientos especiales, se puede designar amigables componedores para que las hagan. También se puede designar un perito, eso lo vamos a ver más adelante, un perito para que las haga. Otra liquidación compleja a la que la ley procesal refiere expresamente es la disolución de la sociedad conyugal, que va a tramitar por la vía ordinaria o sumaria, elección del juez, y también va a ser irrecurrible. Estas son liquidaciones, a veces son liquidaciones complejas, sobre todo cuando en el matrimonio hay no solamente inmuebles, sino hay acciones societarias, ese tipo de cuestiones que son muy complejas, y los cónyuges han tenido que promover la acción judicial de disolución de sociedad conyugal, porque una cosa es el divorcio para el Estado civil y otra cosa es la disolución del patrimonio, de la sociedad, del condominio que tienen, por decirlo de alguna manera, los cónyuges. Y eso, cuando no se ponen de acuerdo, se pueden divorciar, pero la parte económica tienen que ir a proceso, judicial. Y la liquidación a veces es muy compleja, sobre todo cuando hay cuestiones societarias. Bien. Y esta es la parte que yo les decía que no está en el programa. No sé por qué no está, porque esto no lo ven en elementos, así que lo tienen que ver acá. Yo lo voy a dar igual porque creo que lo tienen que saber. ¿Por qué lo tienen que saber? Lo que yo les contaba, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes son muy jóvenes, pero ya vivían en el 2000. La mayoría eran muy chiquitos, pero tienen que acordarse que en el 2001 hubo una crisis terrible, y en los años anteriores al 2001 hubo muchísima gente. En Mar del Plata se fueron más de 50.000 personas a vivir al extranjero. Muchos matrimonios. Estos matrimonios, muchos se fueron a España a vivir. Terminan mal, con hijos. Terminan en el extranjero, como el último domicilio conyugal fue en España, por decirles algo, ¿no es cierto? Se van a divorciar y van a hacer la tenencia y alimento y toda la historia, la van a hacer en España porque fue el último domicilio conyugal. Pero después el marido se vuelve, por decirles algo, ¿no? Que es el obligado al pago de los alimentos de los menores. Y ella va a tramitar el juicio allá, porque el juez competente es aquel, ¿no? El de Mar del Plata. Pero ¿cómo la va a ejecutar si el tipo se vino a vivir a la Mar del Plata? Bueno, acá tienen un caso de ejecución de sentencia. Con Italia, por ejemplo, tenemos un tratado
con Montevideo, perdón, con Uruguay, con Perú, con Brasil, con Bolivia, y me estoy olvidando un país, también tenemos tratados, con lo cual no necesitamos hacer el exequatur. Con España no sé si tenemos tratado, no lo tengo presente en este momento. Sí sé que tenemos la doble nacionalidad, pero no creo que tengamos el tratado para, por lo menos no lo recuerdo. Estamos hablando de algo hipotético. Podíamos haber hablado de Guatemala, por decir algo. ¿Se acuerdan aquella chica que se casó con un jordano que yo no me acuerdo, ahora ocupa un puesto público? Tenía dos apellidos, ella era hija de un diplomático, se va a vivir a El Salvador o a Guatemala, no me acuerdo, se casa con un árabe, con un jordano. Los más grandes se tienen que acordar porque es un caso famoso. La chica tuvo sus hijos allá en Guatemala y todo, porque era hija de un diplomático argentino. Y el tipo se llevó a los chicos a Jordania. Y en Jordania no, y ella no los podía recuperar. Ella quería litigar en Argentina y no se podía litigar en Argentina porque el último domicilio conyugal era en Guatemala o El Salvador, no me acuerdo el país, ¿eh? O sea que todo el despiole lo tuvo que armar allá y para poder ejecutar la sentencia esa tenía que ir a Jordania, donde en Jordania le hacían un corte de manga por no hacerle el gesto, porque a los jordanos les importaba un bledo, claro, porque ahí el hombre tiene todas las de ganar, en estos países la mujer está relegada a un segundo plano, o por lo menos es lo que nosotros entendemos, tal vez no es tan así y es lo que nos hacen creer, pero bueno, lo cierto es que él se quedó con los hijos. Ella pataleó, hizo todo, pero lo único que consiguió fue un régimen de visitas, de viajar creo que una vez por año a ver a sus hijos, con lo cual perdió absolutamente todo contacto con sus hijos. Uno dice, esto a mí no me va a pasar, y les puede pasar. Y les puede pasar que venga un cliente con una sentencia de este tipo para ejecutar en Mar del Plata y ustedes le van a tener que pedir un montón de requisitos, pero en muchos casos van a tener que hacer el trámite de exequatur. Por eso es que yo quiero que lo conozcan, porque les va a pasar. Argentina es cíclica económicamente y a veces atrae gente y a veces expulsa gente, porque esto es así, es la economía nuestra que es un sub y baja, no somos países que tengamos está bien, tenemos un montón de otros problemas, ¿no? Pero estas cosas suelen pasar. No solamente lo van a ver en el fuero comercial de la capital federal, donde se va a tratar de otro tipo de cuestiones, lo pueden ver acá en familia, lo pueden ver, es digamos, es la parte más clara que yo encuentro para que me entiendan de la importancia de saber hacer un exequatur. ¿Mm? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el objeto? Lo dice la filmina, es posibilitar o traducir en real, en un título ejecutorio real, una sentencia que fue dictada, que pasó en la autoridad de cosa juzgada en otro país, que no es la Argentina. ¿Dónde están las normas? Bueno, están ahí en el código, ¿no? ¿Cuál es el contenido o el objeto del exequatur? Primero, lo primero que va a hacer el juez cuando ustedes le vengan con el testimonio de la sentencia, yo después les puse porque supongo que nunca habrán visto cómo es un documento que viene del extranjero, después les voy a explicar. Pero bueno, lo primero que va a hacer el juez es verificar que el juez que dictó la sentencia haya sido competente en la materia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el caso de la chica esta de Guatemala, la sentencia la dictó un juez jordano, el juez no era competente porque el último domicilio conyugal que rige para los divorcios es el de Guatemala. Entonces el juez se la va a rechazar el exequatur porque va a decir, esta sentencia no fue dictada por un juez competente. No dice que soy yo el argentino, pero el que firmó esa sentencia no era competente. ¿Por qué les puse según CPC o CPCN? Porque en el Código de Nación, a diferencia del de provincia, se pueden ejecutar a través de este trámite laudos arbitrales también dictados en el extranjero. El Código de Provincia no lo prevé. El Código de Provincia solo habla de sentencias judiciales. No habla de laudos. En Nación sí. En Nación tiene un sentido porque en la capital federal, como les digo, se ve mucho el exequatur en materia comercial y muchas veces se pactan tribunales arbitrales internacionales para ejecutar. Fíjense, por ejemplo, el CIADI. El CIADI no está en Argentina, el CIADI está en Estados Unidos. Y Menem lo hizo, nos sometió a la jurisdicción de los tribunales del CIADI. ¿Mm? Y si supongamos que se dicte una sentencia que hay que ejecutar sobre bienes que están en la Argentina,
Ahí tienen el caso del exequatur. Bueno, porque con Estados Unidos no tenemos ese tratado de reciprocidad. Verificar el tipo de pretensión. O sea, lo primero que el juez va a hacer es verificar si el juez que firmó la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada fue competente. Después se va a fijar qué tipo de pretensión, porque supongamos que la sentencia es por cobro de, qué sé yo, de, como siempre digo, de servicio de prostitución, es lo único que se me ocurre. Pero bueno, es una pretensión que es rechazada in limine en Argentina, porque es de objeto improponible, es una demanda de objeto improponible, algo que es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Esto pasaba, saliendo del tema de la prostitución, que es lo único que se me ocurre, esto pasaba cuando en la Argentina no había divorcio. Ustedes no lo vivieron eso, pero los más grandes sí. Antes de que asumiera Alfonsín, en Argentina no había divorcio. Hubo un pequeño divorcio en la época de Perón, pero fue muy breve. Pero la realidad es que los segundos matrimonios no eran válidos en la Argentina porque en Argentina no había divorcio vincular. Entonces, si me venían con una sentencia de divorcio dictada en el extranjero y pretendían inscribirla en algún registro en Argentina, se las iban a rechazar porque en Argentina no había divorcio y era contrario al orden público argentino. ¿Mm? Después, ¿qué otras cosas más hay que verificar? Me tengo que apurar. Si en el extranjero se ha respetado el debido proceso. Esto es un poquito complejo, porque la verdad es que lo que van a mirar los jueces argentinos es si el demandado fue correctamente citado, si se le dio la oportunidad de defenderse. Y ustedes dicen, pero de una sentencia eso no surge. Sí, en general de la sentencia surge, porque en las sentencias se acuerdan que en los resultandos está todo el relato del expediente. Pero de todas maneras, si del testimonio que les acompañan a ustedes para ejecutar no surgiere que se ha respetado el debido proceso, se puede pedir un informe consular. ¿Mm? El cónsul va a, por ejemplo, el cónsul de Estados Unidos va a pedir el expediente, lo va a revisar y va a hacer un informe y va a decir, sí, efectivamente a fulano se lo citó, se le dio tal plazo, bueno, en fin, se respetaron las normas del debido proceso. Requisitos de forma. El juez, cuando le llegue la sentencia extranjera, el testimonio de la sentencia extranjera, ¿qué va a revisar el juez? Bien, el juez se va a fijar, primero, si viene la sentencia de España, gracias a Dios, no hay que hacerla traducir porque hablan el mismo idioma, pero en el 99% de los casos les va a venir en árabe, en arameo no, en árabe, en chino, en inglés, y ustedes, cuando la ejecuten, el juez no sabe ni chino ni inglés. Tienen que hacerla traducir por un traductor público, de los que están anotados. A mí me pasó una vez, no con una sentencia, sino con una partida de nacimiento. Esto fue graciosísimo. Ustedes saben que Checoslovaquia, antes de la caída del muro de Berlín, eh, no, perdón, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, se dividió. Después de la Segunda Guerra Mundial se dividió. Y quedaron distintos países dentro de lo que era la Checoslovaquia. Y después con la caída del muro de Berlín terminó de dividirse, quedaron Serbia, Bosnia, Montenegro, que yo. Bueno, la cuestión es que yo tenía una partida de nacimiento de un tipo que había nacido en un país que ya no existía, que era uno de estos países, yo no me acuerdo, porque hace muchos años. No encontraba quien me lo tradujera. Me tuve que ir a la Embajada de República Checa, que es la única que tenía en Capital Federal, a pedir que me dieran, y un proceso en Mar del Plata, ¿eh? Me tuve que ir allá para que me dieran el listado de los traductores que me podían, porque creo que era de Montenegro, que hablaban un dialecto, no me acuerdo cómo era la cosa, hace muchos años. Pero bueno, lo cierto es que tuve que buscar un traductor público, porque en Mar del Plata van a encontrar de italiano, de inglés, y no sé, puede ser que haya algún traductor alemán, y pare de contar, no van a encontrar otra cosa acá. Inscriptos, traductores públicos nacionales inscriptos. Siempre terminamos buscando en Capital Federal, porque nosotros cuando presentemos el exequatur, el testimonio lo tenemos que presentar todo traducido, con la documentación que acompañemos todo traducido, porque no podemos obligar al juez a saber inglés. ¿Me siguen? Y además, este testimonio tiene que tener
lo que se llama apostilla, o apostille, como dicen en francés, que ahora van a ver lo que es como una estrella plateada que se la ponen en el consulado o en la embajada, lo que fuere, en el extranjero. Depende de la ciudad. Ustedes saben que la embajada está en las capitales y en las ciudades más importantes lo que hay son consulados, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde ustedes tienen que llevar el documento para que se lo legalicen y le pongan la apostille. Porque eso surge, la apostilla surge de la Convención de Viena, que es del año, creo que 67. Bien, a ver, déjenme que mire, si no me... Quiero mostrarles otra cosa y después volvemos para atrás. Miren, acá está. Esto redondito es la apostille. Esto es un documento cualquiera que yo copié de internet que no sé ni qué es, pero lo que tienen que tener cuando ustedes lo presenten es esta apostilla. Si no, se la van a rechazar. A ver. Esto lo vimos, contenido del exequatur. ¿Cuál es el trámite? Bueno, obviamente las sentencias que vamos a ejecutar van a tener que ser sentencias de condena, ¿no es cierto? Es lo mismo que en las ejecuciones de sentencia que venimos viendo. Las sentencias declarativas y constitutivas no requieren el trámite de exequatur, en principio. Pero si nosotros las vamos a invocar como excepción, si las vamos a invocar como excepción en un proceso, ahí vamos a tener que hacerlo por vía incidental como si fuera un exequatur, porque la estamos oponiendo como excepción. No la pretendemos ejecutar, pero sí nos estamos defendiendo frente a una ejecución. Por ejemplo, con un contrato, supongamos que me están pretendiendo ejecutar un contrato acá y yo ya obtuve sentencia en el extranjero. Entonces, yo no la voy a pretender ejecutar acá, pero me la voy a oponer como excepción. ¿Me siguen? Por eso pongo acá, no requieren exequatur, pero si las vamos a necesitar que sean reconocidas, porque bueno, si las vamos a ejecutar ni que hablar, y si las vamos a poner como excepción, vamos a tener que hacer este trámite, que va a tramitar por la vía incidental. En cambio, si nosotros la queremos ofrecer como prueba, o sea, como elemento probatorio, solamente se van a requerir que se cumplan los requisitos de forma, que son los que ya les dije. Primero, que emane de quien debe emanar y que tenga la traducción y la legalización correspondiente. Por supuesto que el juez la va a valorar dentro de las reglas de la sana crítica, ¿no es cierto? Porque no la estamos oponiendo para ejecutarla, sino simplemente como un elemento de prueba. Déjenme que me fije a ver si no me estoy olvidando de algo. Creo que no. Creo que no. Bien. Esto fue algo que adelanté. Cuando hay tratados con estados extranjeros como son los de Montevideo de 1889 y 1940, que fueron suscriptos por países como Uruguay, Brasil, Bolivia, creo que Paraguay estaba también, y miren, me parece que Colombia lo teníamos en uno, sí, Colombia también. Sí, son Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, y después Brasil y Colombia. Bueno, con esos países, con Italia también tenemos otro, no necesitamos hacer el exequatur, porque las sentencias tienen fuerza ejecutoria, las vamos a presentar y si se cumplen con los recaudos formales, se podrá promover la ejecución de sentencia, pero no vamos a tener que recurrir al exequatur. Si no existe este tipo de tratados, vamos a tener que hacer el exequatur, que tramita por la vía incidental. ¿Cuáles son los recaudos que exige el código? Me voy a apurar porque no termino. Los recaudos están en el 515. La sentencia tiene que haber sido pasada en autoridad de cosa juzgada, emitida por el tribunal competente, según las normas de jurisdicción argentina internacional. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me vienen con una declaratoria de herederos dictada sobre bienes, que si bien el tipo se murió afuera, tenía bienes acá, bienes en Argentina, la sucesión hay que tramitarla en Argentina. Lo mismo que si se trata de una acción real sobre un inmueble en Argentina. Tiene que ser tramitada esa acción real en Argentina, porque así lo dispone el código. Si fuera una acción real sobre un mueble que fue trasladado a la Argentina, entonces sí podemos hacer esto.
¿Ven? Acá, miren, lo teníamos acá. Debe tratarse del ejercicio de una acción personal o una acción real, pero sobre un bien mueble, porque las acciones reales sobre inmuebles, la competencia es nuestra. Bueno, acá está repitiendo lo que ya venimos diciendo, tiene que haberse respetado las normas del debido proceso, haber sido citado en ese proceso personalmente, por eso cuando fue notificado por edictos o radiodifusión no se admite la ejecución de esa sentencia, porque no estamos seguros si fue o no eh, debidamente notificado. Habrá que citarlo, ¿no es cierto? Y si le plantea la nulidad, sonaron. Debe surgir del testimonio, del informe consular, que es lo que ya les dije, el objeto tiene que ser válido para nuestro derecho, y la sentencia tiene que tener los requisitos de forma. Esto sí es importante y no lo dije, la sentencia extranjera no tiene que ser incompatible con una argentina dictada antes, pues si fue dictada después ya no, pero si la sentencia es anterior o contemporánea, no va a proceder el exequatur, porque ya hay una sentencia argentina o se está por dictar. Y tampoco, ya lo dijimos, se afecta al orden público. Lo importante es que la sentencia argentina haya sido dictada antes del pedido de exequatur. El procedimiento se aplica en las normas del incidente, esto es repetir lo mismo, debe acompañarse el testimonio legalizado y traducido, y por supuesto todas las constancias de que ha quedado firme y ejecutoriada. Las normas de competencia, se aplica el artículo 5, acá no hay problema, y puede llegar a proceder el federal si se trata, por ejemplo, de una sentencia contra un extranjero, o cualquiera de los artículos de los incisos del 116 de la Constitución. Lo puede pedir la parte, e inclusive también puede pedirlo a través de una rogatoria diplomática, pero tiene que haber un autorizado a que lo diligencie, si no, no va a andar. Porque ¿quién lo va a mover? Nadie. Se cita la parte contraria, obviamente, para que se defienda, y al Ministerio Público. Si se hace lugar al exequatur, después sigue por el procedimiento de ejecución de sentencias. Dijimos también que los laudos arbitrales extranjeros en el Código Nación están y en el Código Provincial no. Esto es un curso acelerado. Astreintes, a esto quería llegar. Es un dolor de muelas, las 30. ¿Cuál es el concepto? Es un medio coactivo para el cumplimiento de los mandatos judiciales, para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento de la sentencia. La finalidad, ya la dijimos, no es una pena, sino que es una forma de coaccionar para que cumpla el deudor. Y esto es lo último, pero es importante porque está en el programa, la diferencia con los daños y perjuicios. El concepto primordial acá es que el daño y perjuicio tiende a resarcir un daño que está producido. A mí me chocaron y me rompieron la bicicleta. Bueno, le van a condenar al pago de la bicicleta. Responde a un daño efectivamente sufrido. Las 30 no. Las 30 no responde a un daño. Las 30 es para coaccionar al demandado perdidoso, o al que sea, al perdidoso, a que cumpla. Y tan es así que pueden ser dejadas sin efecto, pueden ser aumentadas o pueden ser disminuidas, porque no tienen el parámetro del daño ocasionado. La fijación del daño es definitiva, miren, yo me adelanto sin leer. La fijación del daño es definitiva, las AS30 pueden ser dejadas sin efecto, aumentadas o disminuidas. La indemnización sanciona un daño, las 30 regula para el futuro. Si se cumple la sentencia, obviamente quedan sin efecto. Tienen carácter conminatorio la sentencia, la indemnización, carácter resarcitorio, siempre lo mismo. ¿Dónde están reguladas? En el 37 y en el 804 del Código Civil. El 37 dice que el juez puede imponer sanciones conminatorias, que son siempre pecuniarias, en dinero, compulsivas y progresivas. El importe va a ser a favor de la contraparte, y hay derechos como el derecho alemán, por ejemplo, que pueden ser a favor de un tercero, pero en el derecho argentino es a favor de la contraparte. Se deben graduar, no se pueden, se deben graduar de acuerdo al caudal económico de la persona que la va a tener que pagar. Y se pueden ampliar, disminuir o inclusive dejar sin efecto. El 804 es más o menos similar, faculta a los jueces a imponer sanciones, también dice que se gradúa de acuerdo al caudal económico, son de carácter pecuniario, pueden ser dejadas sin efecto, y las AS30, cuando son impuestas al Estado, que ahora se está usando mucho en los amparos de salud, el tema de las AS30, porque antes al Estado
por ejemplo, a PAMI o a IOMA le importaba un bledo, y no cumplían con las órdenes de los jueces, ahora les están imponiendo sanciones conminatorias. Se rigen por el derecho administrativo. Y esto es lo último que no lo van a encontrar cuando googleen, no lo van a encontrar. Sanciones conminatorias no pecuniarias. Yo les acabo de decir que las astrentes son pecuniarias, porque el código lo dice así. Sin embargo, hay algunas legislaciones que tienen sanciones conminatorias. Por ejemplo, en el derecho administrativo es frecuente encontrar como sanción conminatoria la clausura. Vos haces determinada conducta o cumplís determinada conducta, si no la cumplís te clausuro. Es una sanción conminatoria. No hay muchas, pero están en general en el derecho administrativo o en los códigos de faltas. Yo te vas a tener que pagar esta multa, pero te amenazo con que te voy a clausurar si no lo haces dentro de determinado plazo. Bueno, hasta acá llegamos. Tengo que pasar lista. ¿Alguna cosa que les quedó en el tintero? Sí, profesora. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, a ver, si te escucho. Una duda, ¿la publicación de una sentencia como sanción puede ser una sanción combinatoria también? Cuando se obliga al deudor a publicar la sentencia. Publicación. Sí, ya sé, pero vos estás hablando de los casos penales en general, ¿no es cierto? En civil no pasa porque las sentencias son públicas. En civil las sentencias son públicas, o sea, puede acceder cualquiera a la sentencia. De hecho, se publican en las bases de datos, ¿no es cierto? Lo que vos decís es, muchas veces pasa en materia de injurias, por ejemplo, o de calumnias, que aparte de la sentencia condenatoria, se lo obliga a publicarlo en los diarios. Yo creo que eso no es una sanción conminatoria porque está incluida dentro de la condena. Ahora, si el juez dijera, tenés que cumplir con determinada conducta bajo apercibimiento de que te publico la sentencia, pero yo no lo veo en civil eso, Lo vería sí en penal, pero no en civil, porque las sentencias son públicas en civil, puede acceder cualquiera. No, a mí me gusta más el ejemplo de la clausura, no lo veo tan en civil eso, y si se dicta en civil, forma parte de la condena. A veces pasa, por ejemplo, en los medios, cuando hay temas con los medios de comunicación pasa muy seguido, que un periodista dijo alguna barbaridad y entonces se lo condena generalmente o a una prisión en suspenso o lo que sea, y a que publique en el diario que rectifique, por ejemplo, y que se publique la sentencia. El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, cuando un abogado comete alguna macana grave, lo publican. Pero siempre está dentro de la condena, no es una sanción combinatoria. Voy a pasar lista y después seguimos. Arana. Acá. Arana. Presente. Bien. Dinelli Florencia. Fiorella, presente. Sí, perdóname, yo no tengo los nombres acá. Acosta. Presente. Bien. Bombini. Presente. ¿Qué dice acá? Coda. Presente. Bien. Collado. Presente. Contarino, te vi. Aquí estoy. Díaz Bruno, te vi. Bien. Presente. También, sí te vi. Sí. García Damiani. Acá, profe, presente. Unger. Presente, profe. Y Garza. Presente. Lavarello. Acá, presente. Liebig, te vi. Muy buen examen, Liebig, Longo. Presente. López Zoe. Presente. Lorente. Presente.
Moyano, Presente. Panebianco, Panebianco no está. Bien. Peralta, Presente. Percello dio el presente acá. Bien. Ah, sí, Natalia, era no sé cuánto Uriburu la chica, la de Guatemala, es verdad, ahora no me acuerdo el nombre completo. Bien. Salas, Presente. Schneider, Presente. Somoza, Presente, doctora. bien, ahí te vi. Seman, Presente. bien. Tarifa, Presente. y Verdi. Presente. Bien, ¿quedó alguien sin nombrar? Bueno, listo, chicos. ¿Alguna otra duda de lo que estábamos dando? Yo después les voy a subir la parte de citas de ejecución de sentencia, a ver si encuentro algún modelo y la citación de venta, en fin. Bueno, no, al contrario, Alcira, gracias a vos por participar, aunque no estés en el listado. Bueno, nos vemos el martes que viene. Cualquier duda que tengan, recuerden que me escriben al Yahoo, no me escriban al Gmail porque yo no lo miro mucho ese. Me escriben al Yahoo, si algo no les quedó claro, yo no tengo ningún problema. A lo sumo me demoraré en contestarles, pero no tengo ningún problema. Y no tengan miedo de preguntarme, aunque les parezca una pavada, no es así para nada. Bueno, buena semana.